gracias por estar aquí, también a Guy y los organizadores de este evento por invitarme. Hoy voy a presentar un poco un ensayo historiográfico sobre un tema. Aquí le puse el nombre Un trabuco para catapultar la verdad, la historia curiosa de un incidente del sitio de Tenochtitlan. Para empezar, quisiera hablar de este incidente. Es uno de los episodios más insignificantes de la conquista, ¿no? Y a mí me encantan las cosas insignificantes. Nos dan la oportunidad de contemplar la manera en que Hernán Cortés construyó su narrativa, el que lo puso su versión de la historia al relato de la caída de Tenochtitlan, y que ese relato lo podemos percibir hasta hoy en día en la historiografía más actual, ¿no? Así que para empezar quisiera nada más hablar de este aparato. Es un trabuco, es una máquina de sitios medievales. Yo no necesito eso, perfecto, tengo mucho pulmón. Es una máquina de sitios medievales que con un sistema de contrapesos lanza piedras de gran tamaño a las fortificaciones enemigas, como si fuera una gran onda, ¿no? Así que es una máquina, aquí podemos ver, era muy común como arma en los sitios medievales. Esta es una imagen de un manuscrito del siglo XIII española. Aquí podemos ver los soldados armando su trabuco. Aquí está en color más detallado, pero aquí se puede ver más de cerca, ¿no? Así que una de las cosas que podemos ver en las cartas de Cortés es que da una relata sobre el intento de construir un trabuco por los españoles. Podemos entender esta historia del fallido trabuco como una pieza entre muchos de la guerra de información en que estaba inmerso el capitán Cortés. Es parte de su discurso para establecer su estatus como el relatador confiable de la conquista. Lo interesante de este incidente es que desde que lo leí en Bernal Díaz del Castillo me llamó la atención, ¿no? Es muy llamativo, sobre todo la manera en que lo relata Bernal Díaz. Pero fui a las cartas de Cortés, la tercera carta de Cortés, y él es donde empieza el relato, ¿no? Lo impresionante es que este relato se repite, ¿no? En Cortés, en muchos de los cronistas, y luego por los historiadores profesionales, modernos y científicos del siglo XIX y siglo XX. Así que lo que quisiera ver en este ponencia es por qué, siendo un incidente que realmente no tuvo ningún impacto sobre la guerra, ¿por qué se repite? ¿No? La máquina no funcionó, ¿no? Así que otro elemento aquí es que se van transformando esta historia para darle diferentes sentidos, ¿no? Así que si vamos a la carta de Cortés, es interesante que hablen de este incidente en un contexto muy llamativo. Primero describe, este ocurre cuando los mexicas están ya acorralados en Tlatelolco. Describe antes del incidente que él sube a uno de los torres, uno de los templos, cerca de un mercado en Tlatelolco, en que observa que la ciudad de los 8 partes, 7 ya están ocupados por los españoles. También menciona que escaseaba la pólvora. Así que él empieza la narrativa diciendo que deciden construir un trabuco. Y él dice, aunque yo tuve pensamiento que no habíamos de salir con esta obra, consentí que lo consiguiesen. Y también notó que no había maestros que supiesen hacerle, ¿no?
En el mercado de Tlatelolco lo construyen sobre una plataforma, incluso lo describe como si fuera un teatro, y básicamente dice que ahí los indígenas amigos de los españoles empezaron a dejar correr el rumor que con este arma, con aquel ingenio, lo habíamos de matar a todos, ¿no? Y después de eso dice, bueno, no pasó, ¿no? Así que esto es el relato de Cortés. Y aunque otro fruto no hiciera como no hizo, sino el temor que con él se ponía, por el cual pensábamos que los enemigos se dieran. Era harto. Y lo uno y lo otro cesó, porque ni los carpinteros salieron con su intención, ni los de la ciudad, es decir, los enemigos, los mexicas, los indígenas, aunque tenían temor, no movieron ningún partido para ceder. Y luego él dice, disimulmósela, con que, movidos por compasión, no queríamos acabarlos de matar. Así que él dice, sí, por compasión, él no los hizo. Así que esto es típico de Cortés. Es un fragmento, es una página en muchas de las ediciones de las cartas de Cortés. Y aquí vemos Cortés en todas sus armas discursivos, ¿no? Así que primero, ya sabía todo antes de que pasó. Él tenía el presagio que no iba a funcionar, no es el único que tiene presagios, ¿no? Así que, además, dice, no era mi culpa porque eran los carpinteros, ¿no? Y yo sabía. Otra frase que dice que era un trabuquito, era chiquito, era un trabuco chico. No tuvimos éxito, dice, pero ellos tampoco, los indígenas tampoco salieron con el suyo, que querían atacarnos. Y también finalmente tiene un gran éxito de guerra psicológica, ¿no? Cortés es el perfecto narrador omnisciente, ¿no? Sabe lo que observen y piensen los demás. Saben lo que piensan sus enemigos. Puede hacerlo con sus camaradas españoles, con sus aliados o con sus enemigos, ¿no? Él sabe todo lo que piensan. Sabe lo que estoy pensando yo, seguramente, ¿no? Porque tiene presagios. Así que en esa historia del trabuco repite un elemento narrativa frecuente en sus cartas. Los indígenas son fáciles de entender y él puede comunicarse con ellos sin problema. En su opinión, sus mensajes siempre son claros, aun cuando no se transmite por traductores, sino por algún gesto o un acto como la construcción de un aparato que no sirve. A veces cuando no funciona la máquina de café, pienso, ¿qué me está comunicando? Así que la otra cosa que hace en eso, que me surge la duda, es ¿dónde lo ubica esta historia? ¿Y por qué lo cuenta? No, esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Realmente fue al final del sitio? ¿Por qué construye un trabuco cuando ya estaba ganado la ciudad? La otra cuestión es que quizás lo hace porque mientras está pasando esto, Pedro de Alvarado entra en el centro de Tlatelolco. Pedro de Alvarado conquista Tlatelolco, ¿no? Así que está diciendo, pues no llegué porque estaba ocupado con mi aparatito. Desde luego, ¿no? Yo creo que es el primer caso en México donde tenemos registrado donde alguien se queja de que los carpinteros no entregaron el trabajo en tiempo y forma, como decir, ¿no? Así que estoy retrasado porque el carpintero quiso ponerlo, ¿no? La otra cosa es que quizás quiso ponerlo en operación porque pues ya había invertido varias semanas en hacerlo y es como, ¿no? Si tienes una arma, lo quieres usar. Incluso, por ejemplo, algunos historiadores de la Segunda Guerra Mundial mencionan por qué lanzan la segunda bomba atómica en Japón, ¿no? Si la idea era usarlo para hacerlos rendir. Algunos dicen, pues, es que lo tenían, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Así que, pero yo creo que más que esos pretextos, realmente lo que quiere hacer es utilizar su discurso para minimizar un fracaso. Son dos cosas, ¿no?
y lo pone al final de la campaña para que no parezca como un error más significante, ¿no? Así que es una historia insignificante que quizás tuvo algún significado que no sabemos. Así que, ¿por qué incluir esta historia de error? Un poco para quizás madrugar a sus críticos, que tenían muchos. Pero más bien yo creo que es una estrategia discursivo de su relato de incluir un error menor para distraerlos de los más serios, ¿no? Y también como una estrategia para convencer sus lectores que están en España en la corte de Carlos V, que él está contando toda la verdad. Soy tan verídico, tan confiable, que hasta hablo de las cosas que me salen mal, ¿no? Así que eso es parte de su estrategia de establecerse como el cronista confiable, ¿no? Más o menos muy bien, ¿eh? Así que la carta de Cortés es más o menos así. Quisiera pasar ahora a ver cómo los cronistas utilizan eso y repiten la misma historia, ¿no? Primero, bueno, Gonzalo Fernández de Oviedo es quizás uno de los más influyentes, y muchos escritores posteriores lo plagian a él. Así que simplemente lo interesante de su caso es que casi lo transcribe palabra por palabra. Todo de Cortés se transfiere a Oviedo. Hay algunos detalles que quizás voy a tener tiempo de comentarlos, pero es interesante cómo Díaz del Castillo transforma algunos detalles de Oviedo. López de Gómara es más interesante, porque en su texto normalmente él se explaya sobre los detalles de ahí comieron un taco de carne al pastor y cosas así, ¿no? Así que él le gusta agregar muchos detalles a lo largo de su historia. En el caso de lo minimiza, ¿no? Así que lo incluye, más o menos sigue la narrativa, un intento fallido, pero hace dos cosas interesantes, ¿no? Utiliza la voz pasiva, ¿no? El trabuco se puso en el mercado, luego no lo acertaron a hacer. Así que es que típico de cuando el historiador utiliza el voz pasivo, pues ya sabes, ¿no? Lo que quiere decir, ¿no? Así que esto es como si su héroe, Cortés es el héroe de su libro, no está presente, ¿no? Así que Cortés no está ahí, y tampoco lo interesante aquí es que por lo tanto no tiene que ofrecer la justificación de que era un aparato para dar miedo a los indígenas, ¿no? Así que simplemente eso queda fuera de su cuento, ¿no? Cambia el orden de los eventos, ¿no? Coloca la historia de la revisión de los territorios conquistados después de la construcción del Trabuco. Así que diciendo, bueno, no está tan mal porque no sabía que la ciudad ya estaba tomada, ¿no? Cortés sigue siendo el hombre providencial en López de Gómara, porque pues aún así está bien. El caso más interesante, quizás el texto que ha tenido más influencia sobre los historiadores modernos, es Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Bernal Díaz del Castillo es el testigo ocular, el testigo de 8,000 ojos, diría yo, ¿no? Porque tiene ojos en todos lados, ¿no? Así que es interesante cómo él presenta este evento. Es típico de él, ¿no? Es más detallado, nos dice de quién fue la idea. Un fulano de Sotelo, un nombre muy conocido, los fulanos. El San Fulano es el santo más común en España. ¿No? Y también incluye pues elementos de humor, elementos que llaman mucho la atención a los historiadores personales, ¿no? Siempre es el historiador la fuente más personable de la conquista, ¿no? Pero lo interesante de Bernal Díaz es que en el mismo capítulo menciona que él no estaba en la columna de Hernán Cortés. Hubo 3 columnas en este momento. Los españoles estaban entrando en Tlatelolco por 3 lados. Él estaba con Gonzalo de Sandoval, ¿no? Así que es un testigo ocular que no estuvo ahí,
¿no? Pero no nos dice eso. ¿No? Él menciona, ¿no? Nosotros con el otro lado, ¿no? Así que es muy interesante, ¿no? En su relato sobre esta parte de la conquista, entra en muchos detalles sobre lo que hace Cortés, dónde están sus soldados, las batallas que él luchó, pero no dice nada sobre lo que estaban haciendo Gonzalo de Sandoval ni Pedro de Alvarado, ¿no? Es curiosa la memoria, ¿no? Es como si Bernal solamente recordara lo que otros escribieron. Ayuda a apuntar las cosas. Ayuda a que otros apunten tus memorias, ¿no? Así que hay muchos detalles, ¿no? Así que aquí el detalle mayor es que, ¿no? Ya que estaba hecho y armado el trabuco según de la manera que el soldado dio la orden y dijo que estaba bueno para tirar, lo pusieron en la honda que estaba hecha una piedra hechiza y con ella se hizo. Es que fue por alto y no pasó adelante del trabuco porque ahí luego cayó donde estaba armado, ¿no? Así que, el chiste, ¿no? Aquí resalta, ¿no? Así que y se cayó sobre el aparato. Aquí enfatiza el capitán engañado, ¿no? Menciona que Cortés empezó a regañar salió el Cortés corajudo, enojón, ¿no? Empezó a regañar a fulano de Sotelo por haberlo engañado y cosas así, ¿no? Y dice que, no, y desde luego Bernal Díaz sabía que era un fanfarrón, ¿no? Así que parte del chiste de Bernal Díaz es que muestra que Cortés lo engañaron uno de estos embusteros fanfarrones, ¿no? No, así que el otro elemento aquí es interesante que no tiene como el relato, cómo le regañó, qué le dijo, que usted no sirve para nada, ¿no? Díaz, lo que vemos aquí son varias cosas, ¿no? Además de cómo manipula las historias, podemos ver que agrega estos detalles que seguramente no los vio. Pero segundo, podemos imaginar un poco cómo funcionó la memoria oral de estos incidentes. Todo lo que cuenta sobre fulano de Sotelo, incluso que no sabe su nombre bien, me indica que realmente lo que estamos escuchando es Bernal Díaz relatando el chisme que estaban compartiendo con sus colegas. Es una fuente oral, ¿no? Y así lo debemos recordar, ¿no? Los problemas con las fuentes orales. El último cronista que quiero, o de contemporáneo siglo XVI que quiero comentar es el de Bernardino de Sahagún, desde luego, ¿no? Y aquí es una de las cosas que me inspiró en hacer este trabajo, porque leyendo esto no es el texto del capítulo 38 del libro 12 donde mencionan ¿no? que que los españoles construyeron un aparato para lanzar piedras contra los tlatololcas y matarlos arteriamente, ¿no? Lo interesante de este caso es que es la única fuente que menciona que funcionó, ¿no? Así que la piedra no se cayó sobre sí mismo, o sí se echó a andar, pero funcionó tan bien que voló encima de los indígenas y cayó en otra parte del mercado sin hacer nada, ¿no? Así que y luego los españoles empiezan a discutir a señalarse. Es interesante también, Cortés no aparece, ¿no? Y lo más interesante de este texto es que a los náhuatl parlantes lo que les interesa es describir cómo ellos saben cómo funciona este aparato y también cómo le pueden poner un nombre. Para ellos, nombrar la cosa es, de cierta manera, mostrar que ellos saben lo que está pasando, ¿no? La mayor parte, no voy a brincar eso, pero no, yo creo que realmente está siguiendo su fuente es López de Gomara, ¿no? ¿Por qué los indígenas van a recordar un incidente de algo que no funcionó, ¿no?
Así que lo que estamos, yo tengo todavía 7 segundos. Aprovecharlos. Bueno, así que lo que podemos ver es otro indicio de que la fuente de Sahagún depende de fuentes españoles escritos. Que lo que están haciendo es una glosa sobre la historia que cuenta López de Gómara y la carta de Cortés, ¿no? Y incluso pues tengo otros comentarios que no quisiera, que no tengo tiempo, pero nada más voy a mencionar 2 historiadores. Los 2 son historiadores que escriben en inglés, pero estos 2 textos tuvieron un gran impacto en el mundo angloamericano, pero también en el mundo de habla español, dado que fueron traducidos. El primero es William H. Prescott, la historia de la conquista de México, The Conquest of Mexico, ¿no? Y este libro, publicado en 1843, depende mucho de Bernal Díaz del Castillo. No es el que populariza para una audiencia americana Bernal Díaz del Castillo. Es un hombre de la época del romanticismo literario de Estados Unidos, y también es perfecto Bernal Díaz para sus usos, porque quiere resaltar el hombre común, ¿no? Así que sus chistes que hace al costo de Hernán Cortés cae muy bien al oído de los lectores norteamericanos, y fue un gran éxito el libro, ¿no? Así que incluso en Estados Unidos era utilizado como el libro de texto en todos no solamente en las prepas o las universidades, en los programas de posgrados, de decir, lee el libro de Prescott, ¿no? Hasta, pues incluso en mi generación, ¿no? Que yo soy de 1853. La otra cosa interesante es que es el único, había 2 libros sobre México cuando los Estados Unidos declaró la guerra contra México. Uno era de Joel Poinsett, el embajador, pero el otro era Prescott. Así que muchos norteamericanos soldados llevaban su Prescott para revivir, para caminar la ruta de Cortés, como aquí, que nos diga. Y finalmente, nada más quiero burlarme de Hugh Thomas un poco, porque él se presenta como el historiador científico, ¿no? Que él hace el trabajo de ver muchos archivos, encuentra todos los documentos que puedes y los tienen ahí y los cita, ¿no? Lo interesante de él es que realmente presenta una historia del Trabuco que es increíble, ¿no? Lo presenta como que primero dice que era un arma de terror, ¿no? Así que obviamente está pensando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es el único que habla sobre bombas atómicas en la calle de Tenochtitlan. No soy el único, ¿no? Habla de una arma de terror, un hombre de choque, una arma de choque, ¿no? Habla casi, no es de 1993, pero ya vemos otro presagio, el presagio de la invasión de Irak, ¿no? Vamos a shock and awe, ¿no? Guerra de terror en contra de los pinche musulmanes, ¿no? Así que Saddam Hussein, ya cuídate, ¿no? Así que esto es lo que vemos aquí, ¿no? Lo interpreta en este contexto, y luego lo más interesante, simplemente voy a terminar con esto, es que transforma esa historia de la guerra psicológica. Obviamente para Thomas es como que esto no tiene sentido, así que lo que hace no es decir, Cortés me está engañando, nos quiere engañar. Dice, cambia el texto, cambia lo que dice Cortés, diciendo que Cortés dijo eso de la compasión a sus aliados, no a los enemigos, ¿no? Así que lo que hace es que cuando no le conviene, cuando no tiene sentido esa visión del hombre europeo moderno que te está diciendo la verdad, lo cambia, ¿no? Así que lo que podemos ver es varias estrategias de manipular la verdad. Y en el caso de estos 2 historiadores, yo creo que podemos verlo en Charles Loomis también, un intento de crear un discurso sobre la conquista que les sirve a los proyectos imperiales de sus naciones. Bien, en el siglo XIX para Prescott, y en el caso de Hugh Thomas, los proyectos imperiales
de los angloamericanos, del consenso de Washington o lo que quieres llamarlo, de finales del siglo XX. Ahí termino. Muchas gracias. Bueno, hacemos a Michael Lindsay, por los 6 segundos de diferencia sobre el otro, sí. Vamos a quitar aquí 2 minutos. Tenemos 8 para intervenciones y participaciones. Sí, pregunta. Digo, usted que es especialista en todo esto de armamento y eso, ¿qué tan difícil era técnicamente elaborar el trabuco? Es decir, un poco para que imaginemos el nivel de los soldados que venían, porque siempre nos han dicho que eran las máquinas de guerra, que eran soldados super curtidos, que no sé qué, pero no pueden construir un trabuco. Entonces, un poco, ¿qué tan difícil es? A lo mejor es algo de ingeniería muy complicado, pero no, por eso pregunto. Bueno, yo creo que nunca he construido uno yo, pero sería un proyecto para la historiografía colonial. No, es un aparato un poco difícil, ¿no? Pero sí no son herramientas muy complicadas. Yo creo que refleja dos cosas. Realmente los soldados de Cortés no eran soldados profesionales, ¿no? Incluso un poco el discurso de Bernal Díaz acerca de fulano de Sotelo es que él decía que era un soldado profesional, que había estado en Italia, había participado, así que no es casi como uno de esos tipos que están diciendo, ya el gran soldado, yo soy tan soldado como él, ¿no? Así que podemos ver de cierta manera que sí es un aparato no tan fácil de construir. Son dos cosas, así que primero yo creo que no eran soldados así tan profesionales. La segunda cosa es que ya vemos, yo creo que seguramente a finales del siglo XV estos aparatos todavía se utilizaban en los sitios, pero ya se está desapareciendo, ¿no? Así que es una tecnología como que ya sabemos, mi abuelo me contó que eso funcionó, o mi papá me dijo o había visto alguna, pero nunca, pero yo creo que ya es una técnica que está pasando de moda. Y por el otro lado no tienen especialistas. ¿Quién sabe, no? Yo creo que también tienen carpinteros que son capaces de reconstruir bergantines y transportarlos al lago, ¿no? Y es interesante que todos, por ejemplo, Cortés le echa la culpa a los carpinteros, ¿no? Pero son capaces, así que a lo mejor tenían la capacidad hubieran trabajado un poco más, a lo mejor, ¿no? Ya. No sé, me da la impresión de que hay muchos sinsentidos ahí, ¿no? En la construcción de este aparato. ¿Hay muchos qué? Sinsentidos. Ajá. Porque claramente, bueno, podrían haberlo utilizado para matar a nosotros, o podría haber funcionado para destruir puentes. Pero básicamente está pensado en un arma para derribar fortalezas y paredes. Tanto paredes como torres. Yeah. De hecho, Bernal Díaz es el único que dice, bueno, serviría para tumbar algunas casas y algunas donde están las tropas de Huetemusín, ¿no? ¿Cómo le llaman, no? Sí, exacto, ¿no? Es un arma que, además, ¿no? El argumento de Cortés que, bueno, nos está escaseando la pólvora, pero este es un arma que no puede tener la misma función ni de los camiones, ¿no? Que es muy lento en cargar, no tienen que hacer las piedras, no, así que no es, así que el arma muy poderoso que lo presentan. Lo interesante es que en la cultura hoy en día, en el cine se ha vuelto como, estas armas se han vuelto muy populares en todas las películas de medievales, así que pueden ver alguno y los echan a andar, así que hay ingenieros en Hollywood que los pueden construir, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Así que hay muchos, ¿no? Pero sí, son para, desde luego en el cine se presentan como armas que destruyen como media ciudad donde cae la piedra, pero son para tumbar paredes. Y Bernal Díaz dice, hubiera servido para tumbar 2 o 3 casas por ahí en Tlatelolco, ¿no? Así que la idea de Hugh Thomas, que hubiera funcionado como un arma de terror, es doblemente absurdo.
Pero pues, sí, así se ganó la Primera Guerra Mundial contra los malditos indios, ¿no? Es parte de ese discurso. Bueno, Hugh Thomas obviamente está hablando de la marcha triunfal de la civilización europea en su texto, ¿no? Es impresionante que todavía en 1993. Sí, la otra cosa de Prescott es que todavía hay una edición de 2018, ¿no? Así que lo pueden comprar en Amazon, una recién. Y de hecho, por ejemplo, en Prescott se desarrolla la batalla de Otumba. Ajá. Ni Bernal ni ¿cómo se llama el otro? Dan tantos detalles. O sea, en realidad hay mucho cuestionamiento con respecto a cómo pudo haber sucedido. Pero quien la rehace es Prescott y quien es una fuente para aprender lo que se supone que fue la batalla de Otumba. Prescott y Thomas van agregando temas, detalles a su descripción también, que no sé de dónde los sacan. Perdón, ¿hay otra pregunta aquí? Yo tengo dos preguntas. Una, yo supongo, este micrófono es horrible, los cañones supongo que los traen desde Europa para América. ¿Usted cree que al estar expuestos tanto tiempo, porque si mal no recuerdo un viaje de Europa a América en barco te tomaba como 3 meses y tenías suerte, ¿usted cree que al estar tanto tiempo expuesto al agua salada no se haya deteriorado y por eso no hayan servido bien? Pues mira, yo creo que el problema que se menciona frecuentemente en las cartas y en las otras cronistas es la pólvora, ¿no? Y bueno, desde luego, ¿no? Yo creo que ese es el reto principal para los camiones. Yo creo, mira, los marineros tenían mucha experiencia en cuidar a los camiones en el mar. Yo diría que eso no sería un problema mucho, ¿no? Y por ejemplo, las otras armas, que decían que las que rentaban piedras y todo eso, ¿las traían o las hacían? Las otras armas de... No, pero... las ballestas y las... Sí, todo eso era traído de Europa, ¿no? Así que, desde el Caribe, ¿no? Así que podemos pensar, a veces se nos olvida que el sistema, lo que está pasando aquí está muy relacionado con todas las colonias ya establecidas en el Caribe, ¿no? Así que hay muchas armas que flotando por ahí. O sea que capaz usaron algo de los recursos que habían en lo que ahorita más como México, nunca usaron los recursos a su favor o no quisieron arriesgarse. Pues hay una historia que Cortés manda a hacer pólvora utilizando los depósitos del Popocatépetl. Cosas así, no comenten si funcionó muy bien la pólvora o no. Y yo me imagino que tenían herreros y que estaban reparando las armas constantemente, ¿no? Pero el problema es que todo el hierro tenía que ser traído, el acero tenía que ser traído de Europa, ¿no? Todavía.